Hola gente, ¿qué tal el veranete? Como podéis oír, he vuelto. Aquí de Yandro de nuevo con ustedes tras unas vacaciones tal y como veis en pantalla bastante productivas, pues he estado especialmente centrado en mi otro proyecto personal, mi cuenta de Instagram de mis dibujos sobre paleoarte y naturaleza en general. Pronto subiré los premios del primer concurso que hice, así que si queréis participar en más concursos que haré, así como ver mis dibujos, no lo dudéis, seguidme. Tenéis el enlace en la descripción de este y de todos los vídeos. Igualmente, pronto tendréis el 8º episodio de la serie de Planet Zoo del Zoo Botánico de Jerez. Y no solo eso, sino una serie totalmente nueva que espero que os encante. Ya os iré avisando cuando se acerque la fecha de su estreno. Ahora bien, volviendo al tema del vídeo, ¿qué os traigo hoy? Pues un nuevo tráiler de Jurassic World Evolution 2. Y me ha pillado totalmente desprevenido, pues no tenía planeado subir este vídeo, pero he pensado... Pensando. No creo que esto vaya a funcionar. que quizás os gustaría saber mi opinión, en concreto por lo siguiente. El primer tráiler que hubo ya lo analicé, y la verdad es que me emocionó muchísimo al ver las cosas nuevas que iban o parecían que iban a meter. Sin embargo, la cosa ahora ha cambiado, y esa emoción poco a poco se está marchando. ¿Pero por qué? Pues en este vídeo lo sabréis, pero antes, venga, veamos este nuevo tráiler. Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic World. Hola otra vez, aquí estamos ya de vuelta. Cómo mola el tráiler, ¿eh? Ya nos enseñan por fin un gameplay oficial in-game en condiciones en el que nos presentan varias cosas muy interesantes. Para empezar, nos enseñan cómo un Carnotaurus persigue a una manada de Parasaurolophus aparentemente salvaje. Solo espero que esa animación tropezando no sea la única que haga cuando este cace animales de tamaño similar, ni la misma para todos los carnívoros medianos, que ya nos conocemos, Frontier. Porque si no, entre lo que le hacen a Toro en Camp Cretaceous y esto, me da que Universal tiene serios problemas en resolver con este pobre ser. Oh, no. Bueno, sí. Luego aparece una especie de base con varios helicópteros llevando a los Parasaurolophus y un tío con prismáticos stalkeando a los pobres dinosaurios. Como le gusta a Frontier meter en sus juegos a tíos raros. Aunque yo la verdad es que esperaba que fuese más como en Fallen Kingdom. No lo de los tíos raros, sino el transporte de los dinosaurios, pues me habría gustado que los llevaran en camión. No solo porque añade más realismo, pues movilizar un helicóptero no es precisamente barato, sino también para que no pareciese un reciclado de la mecánica y animación del juego anterior. Luego, con un breve texto, dicen que nosotros tenemos el control,
Quizás la ironía más grande de toda la historia de Jurassic World. Seguidamente, entre la dulce paz polvorienta del desierto, vemos un helicóptero despegando. ¡Qué menudo ruidaco mete el condenado! Solo por eso ya todos los dinosaurios desearían en el volcán haberse quedado. Tras eso, tenemos una vista aérea y justo después dos Brachiosaurus dándose mimitos, así como un poco de arte edáfico, aviarios conectables, Nasutoceratops con complejo de bailarina de los Simpson, Cabezonsaurus demostrando sus destrezas, Dimorphodon disfrutando de que no hay ningún Ben cerca, una escena del camino principal de Jurassic World idéntica a la que podíamos ver en el tráiler del juego anterior, un nuevo pterosaurio, un Allosaurus y el nuevo intento de Universal de meterse en el mercado chino bailando. Después, el morro de Flipper, el Mosasaurus saltarín, con un modelo con la calidad digna de la Play 2, aprovechando el menú especial de tiburón del buffet libre de sushi de Jurassic World. Y ya por último, a la pobre Rexy, ya ronca de tanto rugir en cada tráiler, en el anfiteatro donde metieron a su sobrino de laboratorio en The Lost World. Ay, en fin, imagino que con este rápido análisis habréis entendido por qué me está bajando el interés en el juego, aunque por si acaso os lo explico mejor. No penséis mal, a mi parecer, en muchos aspectos el juego pinta genial. Las animaciones son mucho más dinámicas, los paisajes flipantes, la nieve ultra congelante, los dinosaurios nuevos siempre admirables, y que coman los herbívoros plantas del suelo. Dios, por fin nos ponemos serios. El problema es que esto no es un juego nuevo. A ver, sí lo es, pero no lo es, me explico. No solo se ve repetitivo en algunas cosas, sino que el gameplay, la interfaz de usuario, la idea base como tal, etc., es prácticamente idéntica a la precuela. Lo único que cambian básicamente son los gráficos, las animaciones y algunos detallitos por aquí y por allá, o al menos eso me parece a mí. Vaya que si me vendiesen el juego este como DLC de Jurassic World Evolution, lo preferiría, pues es lo que es, o lo que podría haber sido perfectamente. Pero no, que va, te lo venden como un juego nuevo en el que vas a poder hacer muchísimas cosas nuevas, mientras que en el propio tráiler te dicen con textos intercalados entre bonitas imágenes que lo que vas a hacer es exactamente lo mismo, parques, solo que en escenarios diferentes. Que me parece genial, es obviamente un juego de hacer parques de dinosaurios, y me encanta, pues ya desde pequeñito jugaba a Jurassic Park Operation Genesis y a medida que la industria del videojuego mejoraba, yo no dejaba de desear tener un sucesor digno de este. Y estos juegos lo son, pero que no nos engañen. Yo creo que esto debería haber sido o podría haber sido perfectamente, como digo, un DLC, no un juego totalmente nuevo. ¿No os parece? Decidme en los comentarios qué opináis. A ver, ya sé que tenían problemas con el motor gráfico que les limitaba y tal, aunque gracias a algunos mods esas limitaciones ya no están quedando tan claras en verdad. En fin, para intentar que algo sí quede claro, me indigna que tengamos que pagar de nuevo, nosotros los consumidores, por algo que podríamos haber tenido desde el principio a precio de DLC o en el propio juego base, y que la empresa probablemente podría habernoslo dado así sin problema alguno. Pero no, aquí quienes queramos comprarlo tendremos que dejarnos los riñones en ello para realmente hacer lo mismo, pero ligeramente diferente. Nada, que para concluir ya el vídeo me voy a replantear seriamente si comprar el juego o no. No digo que vosotros no lo compréis, obviamente podéis hacer lo que queráis y no voy a estar en contra de tal decisión,
Pues la verdad es que el juego pinta a que estará muy bien, pero a mis ojos no deja de verse como una copia retocada de la precuela, y si lo termino comprando será porque soy fan acérrimo de este tipo de videojuegos y porque de verdad quiero traeros contenido de este al canal, como dije en mi anterior análisis, ya que me hacía muchísima ilusión compartirlo con vosotros. Pero todo dependerá, claro está, del contenido que vayan publicando de aquí al 9 de noviembre o incluso a posteriori, así como de vuestra opinión y apoyo a una serie con este juego y al propio canal. De hecho, tengo pensado traeros otra serie nueva con Jurassic World Evolution, planteada desde una perspectiva más natural, más salvaje incluso, a ver qué os parece. Pues listo, me despido ya, gente. Espero que os haya gustado mucho este pequeñito pero matón análisis crítico de lo que desde Frontier Universal está por llegar. Dejádmelo saber con likes y en los comentarios, así como vuestra opinión al respecto, que aclaro, esto que os digo no es más que mi opinión y todos podemos tener perfectamente una visión diferente. Así que estupendo, me encantaría saberlas todas. Suscribiros quienes no lo estéis y nos vemos en el próximo vídeo. Feliz verano o lo que queda de él y hasta pronto.